Esperanza Cristiano, una semana más con ustedes. Gracias por su compañía, gracias por permitirme entrar a sus hogares. Les habla Eduardo García Resach, cristiano, abogado en la práctica activa de la profesión. Hermanos, en el programa anterior tuvimos la dicha de tener al pastor Israel Santos con el hermano Martínez y como en ocasiones anteriores conversábamos en torno a la apologética, que no es otra cosa de que estemos listos para defender nuestra fe. Hoy vamos a continuar con esa serie de conversaciones que ya llevamos meses con el pastor Israel Santos. Lo tenemos nuevamente con nosotros en nuestro programa. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Es un placer estar aquí nuevamente. Como siempre. Vamos enseguida a comenzar compartiendo la palabra de Dios y les voy a traer del libro de las cartas de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, versículos 6 al 8, donde Pablo, escribiéndole a los colosenses, dice: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Hermanos, esta es palabra de Dios. Amén. La instrucción es clara. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas. Hablando de eso, pastor, qué bueno que esta palabra me dio un pie para comenzar con la primera pregunta. Pastor, tantas veces nos encontramos en el mundo a la hora de este choque que se da entre el fundamento cristiano y lo que el mundo nos trae o lo que el mundo presenta. Y encontramos que el mundo parte de una premisa. Ajá. Y nosotros partimos de una. Voy a empezar con una, pero es tan importante. Ajá. Vemos cómo a través de toda la Biblia de nosotros se habla de que el hombre por naturaleza es corrompido, es pecaminoso. Pero el mundo nos dice: no. El hombre es bueno por naturaleza. Habíamos hablado, yo creo que en el primer programa, de que las ideas tienen consecuencias. Todas. O sea, este concepto me trae a estos pasos. Sí. Nosotros los cristianos, de esa idea de que el hombre nace en pecado, le damos todo un seguimiento y por eso buscamos que entregarnos al Señor Jesucristo, ¿no? Pero el mundo es todo lo contrario. El mundo dice: no, el hombre es bueno. ¿Qué consecuencias trae ese choque de esos dos fundamentos? Vamos a establecer, ¿verdad? Un principio claro para aquellas personas que nos están viendo quizás por primera vez, ¿Okay? que siempre hay nueva audiencia. Es que se oponen diametralmente opuestos. Lo primero es que vamos a utilizar el concepto bíblico y luego hablamos sobre las filosofías que realmente predominan en este momento. La Biblia presenta que Dios crea al hombre, pero debido a su rebelión contra Dios, el hombre entonces peca. Por consiguiente le llama que es una persona caída en necesidad de salvación. Lo maravilloso es que Jesucristo entonces es el que es ofrecido en sacrificio perfecto, como la Biblia lo presenta, para que el hombre no tenga que estar sacrificando nada. Dios puso el sacrificio. Que fue Jesús. Es a Jesucristo. Y entonces una vez que, aleluya, Jesús
ocupa el lugar que nos correspondía a nosotros en la cruz del Calvario, resulta ser que lo que pide Dios es que le creas, que Jesús es el que va a expiar tu pecado. ¿Cuándo? Cuando la persona arrepentida de su pecado cree que Jesús lo puede limpiar de toda maldad. Eso entonces, el reconocer que una persona es pecaminosa, su naturaleza, inmediatamente lo va a llevar en la búsqueda de cómo salir de esa situación. Y es ahí donde Dios es el que toma la iniciativa, donde nos dice que Él nos amó a nosotros primero. Exacto. Por lo tanto, la intención de Dios, en este caso en el Nuevo Testamento, se presenta la dirección del Espíritu Santo para llevar al ser humano a ese confrontamiento de que ha pecado, que necesita cambiar. Por lo tanto, tiene un Salvador que Dios mismo puso. Correcto. Por eso es que dicen, esto demuestra a Dios su amor, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por todos nosotros. Y ese concepto es un concepto hermoso, es un concepto que nos hace reflexionar en cuanto a la verdadera naturaleza nuestra. Pero una vez que nosotros reflexionamos al respecto de que somos pecadores, nos va a llevar eventualmente a buscar la salvación en el único que Dios ha puesto para poder salvarnos, que es la persona de Jesucristo. Correcto. Que al recibirlo, nuestros pecados son borrados porque la expiación de la sangre de Cristo se lleva a cabo. Y dice la Biblia que el que cree en el Hijo, refiriéndose a Jesucristo, tiene vida eterna. Y eso lo dice Juan 3:36. En oposición a esta postura, aparece entonces la postura de los grandes filósofos del pasado, que eventualmente, poco a poco, decidieron tomar otras herramientas para definir la naturaleza del ser humano. En este caso, la naturaleza del ser humano, uno de los que es bastante elocuente al presentarlo es Rousseau, el filósofo francés. Y la razón por la cual estamos hablando de él hoy, a pesar de que esto hace siglos, y él es parte también de la influencia de la Revolución Francesa, porque ahora el vocabulario que se escucha en términos de discurso político, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, es precisamente ese vocabulario. Correcto. Que, ¿dónde está la solución? La solución está en el hombre mismo, que la naturaleza del hombre per se es buena, que no es pecaminosa, sino que la naturaleza es buena y que ha sido corrompido por la sociedad y por las instituciones de nuestra sociedad. Ese es el planteamiento que trae Rousseau. Entonces, si fuera verdad, las herramientas para ayudarlo son distintas a la que presenta la Biblia. ¿Cuál es la situación que se ha presentado durante los siglos donde esa filosofía ha predominado? Si el hombre por naturaleza es bueno, la pregunta que hacía un rato hablábamos usted y yo era de, entonces, ¿dónde es que la sociedad cambió? Porque si todos éramos buenos por naturaleza y la sociedad lo corrompe, eso les trae un problema de explicación ahí. Correcto. Porque de gente buena se corrompió. O sea, de gente buena se supone que salgan cosas buenas. Cosas buenas. Pero entonces si le echamos la culpa a la sociedad, ¿quién compone la sociedad? Si no son el hombre, que se dice que es bueno. Exacto. Es como un círculo vicioso, ¿no? Sí. Y volvemos a la pregunta, ¿qué vino primero? ¿El hombre bueno o la sociedad corrupta? Exacto, ellos no pueden explicar el origen de este asunto. Simplemente se parte de esa premisa. En el caso de Rousseau, vemos que él quería liberarse de las llamadas cadenas. Cadenas que la sociedad le impone. Estoy tratando, ¿verdad?, de ir traduciéndole a nuestros hermanos. Sí. Las cadenas que la sociedad le imponía al hombre bueno.
Supuestamente Eran bueno. cadenas de opresión, ¿que eran cuáles? Bueno, imagínense, la iglesia, las reglas, las leyes, Las normas, las la normas, moral, la moral, la familia. la familia. La familia para él es una... Más tarde vemos a Karl Marx, que de eso hablaremos más tarde, cómo él utiliza este concepto. Como ¿no? una consecuencia Sí. derivada de esto, Karl Marx llega a ese punto. Sí, y le da le pone otros elementos, ¿ve? Pero la premisa es esa, por lo menos desde la perspectiva en que nosotros estamos trabajando a diario, que hay personas que creen que la persona, o sea, que los seres humanos por naturaleza somos buenos, contrario a lo que dice la Biblia, que el hombre natural en sí no percibe las cosas de Dios y el hombre natural actúa conforme a su naturaleza pecaminosa. Y para mí esa explicación que da la Biblia es mucho mejor que la que dan estos filósofos. ¿Ve? Ahora, el asunto está, cómo presenta la solución cada uno de ellos, como Rousseau, cómo presentar el rompimiento de esas cadenas. Y al hablar de las cadenas, pudiéramos hablar ahora de esta época donde los grupos extremos presentan también las cadenas y la palabrita famosa opresión. Opresión. Y se habla de la opresión patriarcal y se habla de un vocabulario completamente ajeno a lo que nos presenta la Biblia, que la opresión proviene precisamente por el pecado que mora en nosotros. Correcto. Y nos hacen responsables de eso. Ahora, si ese es el vocabulario que se usa, la pregunta es cómo la iglesia va haciendo caso a esto, escuchando. Y debe escuchar atentamente porque este va a ser el discurso hasta Por buen tiempo. por buen tiempo y cuidado. Y en Puerto Rico también el problema que tenemos con la política es que las elecciones terminan y la política sigue. No termina, aquí no hay descanso para la política. Y dentro de la política, si se toma esta determinación, eso va a afectar todo, incluso la educación, la ciencia, las clases de ciencia, las artes, la música, porque si se presenta un principio de falsa justicia o de falsa sabiduría, por consiguiente, al seguir esos eslabones, va a notar que el hombre o la mujer, el ser humano, va a terminar más preso de su propia necedad que de lo que realmente está tratando de combatir de forma ignorante. Y a eso nos lleva a analizar precisamente a Proverbios, por ejemplo, ¿verdad? En el capítulo, por darles a una base. En el 15 habíamos hablado. En Proverbios 15 se habla de varias cosas aquí, porque dice en el verso 2, nos habla de la lengua de los sabios adornará la sabiduría. Pero fíjate lo que dice después, mas la boca de los necios hablará, ¿qué palabra fuerte? Tonterías o sandeces. Mi versión dice, escupe tonterías. Esa es la idea en el vocabulario hebreo, de que está escupiendo pues tonterías. Pero el asunto está de dónde parte la premisa, ¿ve? Al partir la premisa de una idea falsa, la conclusión va a ser necedad. Correcto. Amigos, se nos termina el tiempo de este primer segmento. Después de la pausa volvemos con ustedes. Alerta Cristiana. Academia Cristiana Yará, llamados a enseñar. Tenemos currículo desde prekinder hasta cuarto año. Ofrecemos clases de artes, computadora, educación física, educación cristiana. Incluye desayunos y almuerzos, salones con aire acondicionado y cancha bajo techo. Ofrecemos servicios de cuidado extendido AM y PM y asignaciones supervisados. Para más información, 787-730-5088. Búscanos en Facebook, Academia Cristiana Yará, o escríbenos a infoyará@gmail.com. Academia Cristiana Yará.
La iglesia trabajando por tu comunidad. La pastora Wanda Rolón y un grupo de hermanos estuvieron visitando Israel, donde fueron bautizados en el río Jordán, renovaron votos y visitaron muchos de los lugares por donde Jesús caminó, orando y reclamando la paz para el mundo. La iglesia haciendo la diferencia. Continuamos, amigos de Alerta Cristiano, desarrollando esto de que los conceptos, las ideas traen consecuencias. Y hablábamos que el mundo parte de la premisa de que el hombre es bueno por naturaleza. La Biblia nos enseña y nos muestra que el hombre nace corrompido, con la tendencia al pecado. Y buscábamos las consecuencias de esto. Nos quedamos, pastor, haciendo alusión a Proverbios. Sí. Estábamos, ¿verdad? Por si acaso alguien llegó tarde. Estábamos hablando de cuál sería, ¿verdad?, el resultado de lo que presenta la filosofía de algunos de estos individuos, las ideas, en este caso de Rousseau, que la naturaleza del ser humano es buena y que es corrompido por la sociedad y sus instituciones importantes como es la iglesia, la familia, que podemos hacer sin la familia, y por las costumbres, las tradiciones que son las que nos unen, ¿verdad? Él rompe con todo ese patrón. La Biblia entonces presenta a este tipo de personas que la boca de los necios hablará sandeces, en Proverbios, la segunda parte del verso 2. ¿Por qué podemos decir esto? Porque el resultado que vamos a ver a través de la historia con ese tipo de argumento es destructivo. Sí. Destruye todo tipo de definición que se le puede dar al ser humano y su dignidad. Por más que busquen para hablar de justicia y la dignidad del ser humano, no lo pueden encontrar en la filosofía porque va a depender siempre de un eslabón que puede crear otra persona. O sea, llega se pone de moda hoy en día, mañana ese cambia. Pero en el caso cuando Dios es el que establece la definición del ser humano, que dice que el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, lo cual posee dignidad que Dios mismo se la da. Eso no se la dio ni al león, ni a la pantera, ni al elefante, a ningún otro ser creado. Solo al hombre y a la mujer se le dio ese sentido de dignidad. Si se sale de este patrón, negando lo que la Biblia dice, se quedan entonces sin un concepto absoluto para la definición del ser humano. Y las consecuencias que traería el abandonar la idea que presenta la Biblia. Entonces, ahí mismo, por ejemplo, en el versículo 7 de Proverbios capítulo 15, el verso 7 dice, la boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. El corazón de los necios no promueve la sabiduría. Y ahí mismo puedes seguir buscando en el verso 14, dice, el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Aquí dice basura. Uy, qué terrible. De necedades. El hombre iracundo promueve contiendas. Por eso es que en la política lo estamos viendo. Y en otros lugares más que son importantes cuando se va a dialogar sobre la educación y demás. El verso 21 dice, la necedad es alegría al falto de entendimiento. Allá dice, de juicio. La necedad alegra a los que les falta juicio. ¿Ves? Entonces, yo quiero ser objetivo en este argumento. Sabemos que hay personas que no piensan como nosotros y tienen todo el derecho, pero lo único que les pedimos es que hagan un análisis serio. ¿A dónde lleva, por ejemplo, la doctrina
de que una persona es buena, intrínsecamente buena, ¿a dónde lleva esa idea? ¿Y a dónde lleva la idea que presenta la Biblia de que el ser humano es pecaminoso? ¿Y por qué está en esa condición? Es oprimido por el mismo pecado. ¿Ve? Pero Dios ha dado la solución, como hemos dicho anteriormente, en la persona de Jesucristo. Y eso precisamente explica en una forma certera la razón por la cual Cristo viene a morir a la cruz del Calvario, pero no se quedó muerto. La evidencia histórica es que resucitó y a través de la resurrección del Señor Jesucristo, nosotros tenemos vida eterna en Él. Contrario a las ideas de Rousseau y de estos otros filósofos, cuando termina la vida del ser humano, lo que hay es nada. O sea que la motivación es trabajar, 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 y cuando llega, ¿qué vas a hacer? Como hizo Bertrand Russell. Tanto nadar para morir en la orilla. Sí, ¿qué diferencia hace que viva como un filósofo que como un criminal? Total, muere y para el mismo lugar. Y esto es algo que el necio, por lo general, se burla. Porque el necio lo que intenta hacer es que lo único que tiene como evidencia es el mundo natural. Hablar del plano metafísico, o sea, más allá de lo físico, no estoy hablando de espiritismo, sino meta en este caso quiere decir más allá de lo físico, que en este caso es la eternidad con Dios mismo, ganada porque Cristo nos redimió de ese pecado. Y estas dos ideas tienen dos fines distintos. Bertrand Russell decía a la edad de 92 o 93 años que se encontraba solo y lo peor del mundo para él era que estaba solo consigo mismo. Oiga, saquéle partido a eso, escuche lo que está diciendo. ¿Qué esperanza hay? Morir y aquí termina todo. Ya. O sea, this is it, como dirían en Estados Unidos. This is it. Para esto yo tanto luchar, para terminar igual que termina un criminal, ¿no? Él dice aquí que la necedad es alegría al falto de entendimiento. ¿Por qué no tiene entendimiento? Porque no quiere investigar más allá de lo que realmente está viendo. Hay que buscar en el plano también espiritual porque hay absolutos ahí. Y eso es una realidad que intentan negar. Ahora, la pregunta que surge es, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué tanta lucha contra la institución de la iglesia en particular? Eso sería una buena pregunta para contestar. Sabemos que en el pasado habían grupos religiosos que sí que se habían corrompido, y sabemos, pero aún así, que aunque hayan grupos que se hayan corrompido y falsas ideas dentro del cristianismo, que muchos han traído elementos externos que han dañado la cosa, y lo reconocemos. Correcto. Pero aún así, cuando la persona examina objetivamente la persona de Jesucristo y las evidencias de la existencia de Cristo y de su resurrección, entonces la persona, si es sabia y hace el análisis y concienzudamente investiga, se va a dar cuenta, bueno, Jesús es una realidad. No solamente existió, sino que su mensaje es un mensaje que trasciende. Es sumamente importante, trasciende y me da esperanza no solamente para este mundo, sino para el mundo venidero. También me da una serie de valores que me permiten vivir en armonía aún con mis enemigos. Correcto. Que eso no lo había traído nadie. Nadie. Entonces, ¿cuál es la función aquí? La persona al investigar se da cuenta que el mensaje que Jesús está dando es único. Eso no es comprado de otras ideas. No. Algunos han tratado de decir que el cristianismo le robó la idea a esta. No. El problema es que la historia va a favor del cristianismo. Claro. Y entonces, aunque habían grupos que se corrompen por su propia avaricia y por otras razones, pero vuelvo y recalco, esto comparado con la persona de Jesús
Son dos cosas distintas. Todo el que lee el Nuevo Testamento así, en forma objetiva, termina enamorándose de Jesucristo. Correcto. Es que es así. Por eso es que yo siempre reto a las personas que no creen, que por razones las que sean, ya sean intelectuales o ya sea por malas experiencias, todo eso sabemos que sucede. El asunto es que hay un punto objetivo en el camino donde uno tiene que buscar la respuesta a tanta interrogante y solamente las encuentra en la persona de Jesús, independientemente de denominaciones o grupos religiosos. Es si Jesucristo realmente llena las necesidades o responde a las necesidades de cada ser humano individual. ¿Se da cuenta? Y al hacerlo, llega a la conclusión que se enamora de Jesús y entonces hay un cambio, hay una transformación, no solamente en la persona, sino que hay una transformación en su estilo de vida. Correcto. La consecuencia. Es la consecuencia maravillosa de ese estilo de vida, donde se produce el fruto que llama Gálatas, el apóstol Pablo, en Gálatas, donde habla del fruto del Espíritu, que es el Gálatas 5:22 en adelante, que es el amor que proviene de aquí, la bondad, todas estas cosas maravillosas que nos gustan, la paz. Si hay algo que carece el mundo que no conoce a Dios, la falta de paz. Sí. Fíjese, pastor, pero volviendo de nuevo a las ideas que chocan, ¿qué nos presentó Juan Jacobo Rousseau en el contrato social, en el espíritu de las leyes? Nos propone que recurramos al Estado, a una estructura que ya no es Dios, ya no son esas normas, es un Estado. Pero llega a una conclusión interesante ahí. Él quiere, vamos a ver, falta algo al principio, vamos a ver cómo lo colocamos. Ok. Él entiende que las cadenas que atan al ser humano son las instituciones, las costumbres. Y dice que el Estado nos viene a defender o a evitar que esas instituciones nos opriman. Pero lo interesante es que hay como una contradicción, porque él quiere ser libre de todo reglamento. Pero crea una estructura que ha venido a hacer. Bueno, otra estructura más opresiva. Sí. Entre comillas. Entre comillas. Ahí lo que tenemos que tomar en cuenta es que, ¿cuál es la meta que presenta Rousseau? Que es contrario a todo lo que dice la Biblia. Es que cada ser humano tenga la libertad de hacer lo que bien le place. Correcto. Pero entonces, si todo el mundo hiciera esto, de la forma en que él lo presenta, porque si él tiene libertad para hacerlo, el otro la quiere también. Estaríamos hablando de una anarquía. Sí, un libertinaje. Correcto. Si excesivo. Es lo que yo deseo, ¿cuál es el límite? No Exacto. hay límite. ¿Dónde pone el límite? Ese es el asunto. ¿Dónde se pone el límite? ¿Dónde tira la línea? Pero fíjense que las ideas de él en el mundo moderno dieron lugar a la creación del Estado, como lo conocemos hoy. De hecho, la lucha de independencia de los Estados Unidos y su posterior constitución le debe mucho a Rousseau. Vamos a experimentar algo aquí. No, quizás eso es tema para otro programa. Me parece, no estoy muy seguro, yo no soy historiador, pero me parece que no se usaba la idea Estado, sino república. Pero eso es otro tema. Por fíjense que es lo que le digo, que dio lugar al nacimiento de lo que hoy conocemos como Estado, la estructura que gobierna al hombre. ¿Por qué? Porque él creía, o ellos han creído, que el Estado es el Salvador. Y por eso hablamos de idolatrar al Estado o el estatismo. Vamos a dejar esto se nos terminó el tiempo. Para escogerlo en la próxima. Y lo seguimos en la próxima etapa. Alerta Cristiana.
Ya puedes descargar la nueva aplicación CTNI. Crea tu propia cuenta para que puedas estar conectado todo el tiempo. Disfruta toda la variedad de nuestra programación. Podrás disfrutar de nuestra señal en vivo 24 horas al día, 7 días a la semana. Aquí podrás encontrar nuestras afiliadas en cualquier parte del mundo. También podrás accesar al portal de Facebook para que te mantengas informado. Podrás dialogar con otros usuarios. CTNI te trae programación sana para toda la familia, noticias, testimonios, programas infantiles, predicaciones y mucho más. Una aplicación que puedes ver en cualquier sitio que estés, ya sea en tu teléfono o tableta. Está disponible para iPhone o Androides. Descárgala ya. La iglesia trabajando por tu comunidad. El Ministerio de los Redimidos salen en sus motoras en grupo por toda la isla, visitando plazas, centros comerciales y todo lugar llevando tratados y ministrando la palabra de Dios. La iglesia haciendo la diferencia. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Pastor Santos, estábamos hablando de cómo Rousseau trató de justificar o trató de llevar al hombre a la liberación, la liberación de todas esas cadenas de opresión, entre comillas, que hoy le llamamos opresión. Pero alguien le da a esta idea una justificación. Alguien justifica, ¿qué justificación se presenta para rescatar al ser humano de esa opresión? Si seguimos con el comportamiento histórico, ¿verdad? Correcto. Hay unos eslabones filosóficos que son los que predominan en la cultura, son las que determinan el comportamiento de los intelectuales. Pero hay uno aquí que tenemos que saltar aquí ya, debido al poco tiempo que tenemos, es Charles Darwin, quien trae lo que va a ser la justificación científica para los ateos. Y es ahí donde comienza el asunto. Por ejemplo, Darwin trajo un mecanismo que le llamó la selección natural. Ya con esto elimina a Dios, que en el libro de Génesis nos dice que cada animal estaba en su propia especie. Ya aquí, con la evolución que presenta Darwin, en una especie pasa a otra y así sucesivamente. Y a la cual, dicho entre paréntesis, por si acaso, la del hombre, como no hay la transición de convertirse de un ser a otro, de mono a gorila y de gorila a ser humano, eso no está, pues entonces le llaman el eslabón perdido, que esperan confiadamente algún día encontrarlo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué sucede? Ya con este argumento que trae Darwin, lo coge Carlos Marx. Ahí ya es más contemporáneo para la época de los baby boomers. Y entonces le da la justificación a Marx con otras ideas que no nos da tiempo. ¿Cómo entonces redimir al hombre de las llamadas opresiones de la institución, como la iglesia, la familia y las costumbres, las normas de reglas, la ética, todo? Entonces es ahí donde se presenta el concepto del Estado. El Estado viene a ser, entre paréntesis, el salvador de este elemento, de este hombre que supuestamente es bueno, intrínsecamente bueno, pero que fue corrompido por la sociedad y las instituciones de la sociedad, incluyendo la iglesia y la familia. Y el Estado se presenta como un salvador. Como un salvador. Y hemos llegado al extremo de casi, por no decirlo, sí, adorarlo. El Estado se convierte en un Dios, el llamado estatismo, de que todo se resuelve con el Estado.
Y todas las soluciones las buscan en el Estado y no en la solución de que el ser humano necesita cambiar, y el único que lo puede cambiar es el que no quieren entrar, porque pusieron una cláusula que dice separación de iglesia y Estado. Correcto. La cual entendemos que la iglesia no es la que debe estar gobernando. Y yo personalmente no estoy interesado en tener un gobernador que sea... Una teocracia, un teócrata. Eso no lo es. Pero quiero a alguien que sepa gobernar, pero los valores de ese que va a gobernar para mí son importantes. Correcto. Porque esta persona va a poder interpretar bien lo que la Constitución establece sobre la libertad para todos, e incluso la libertad que tengo como ministro del Evangelio de Cristo de expresar el por qué nuestras ideas, la manera de pensar, entendemos que son dadas por Dios, Dios mismo, y que sin esto pudiéramos decir, ¿verdad? Lo que dice el capítulo 17 de Proverbios. Hay un verso que es el 12, cuando la persona se basa en sus propias ideas, y luego vamos a tocar nuevamente a estos filósofos. Dice, mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. Correcto. ¿Te das cuenta? El asunto aquí es que en el mercado de ideas donde nosotros estamos dialogando en forma libre y que todo el mundo puede hacerlo, incluso los que no opinan igual que los cristianos, que tengamos la libertad y que sea el argumento de cada uno, ¿ve? De forma razonable, siendo analizado, se llegue a unas conclusiones. Y ahí es donde yo no le temo al llamado filósofo, porque cuando uno ve el resultado de ambos, resulta ser que en el cristianismo es superior. No porque lo diga, sino por el resultado. Un ejemplo, ¿quiénes son los que están en las calles rescatando a los llamados drogadictos? Drogadictos. Los homeless. ¿Quiénes son los que proveemos comida? Todavía, que yo recuerdo, no encuentro una institución de asociación de ateos anónimos, por ejemplo, que bregue con el alcoholismo, la droga. La mujer maltratada. La mujer maltratada son las niños abandonados. Niños abandonados, etcétera, etcétera. Dicho sea de paso, Rousseau, el filósofo del cual estamos hablando, fue un niño abandonado. Y quizás por eso trajo todas estas ideas y consecuencias. Estaba lastimado. Estaba definitivamente lastimado. Y cuando una persona está lastimada, es posible que en el caso de él haya llenado esto con una vida licenciosa, dándole freno a todo deseo y capricho humano, y establece entonces que la felicidad del ser humano es que le den la libertad para hacer todo lo que quiere, aún aunque ofenda a Dios su comportamiento. Correcto. ¿Ve? Entonces, como Dios es el obstáculo que presenta unas reglas o unos mandamientos, no son unas sugerencias, sino unos mandamientos. Si tú vives por esto, serás feliz, pero como va en contra de los deseos personales de cada individuo en muchos casos, entonces tenemos que eliminar a Dios del panorama y las reglas del Dios, y a ese individuo es al que nos dice Proverbios, el capítulo 17, el verso 12, que cuando te encuentras con esa necedad, es más fácil encontrarse con una osa, a la cual, dice aquí, ¿verdad? A la cual han robado, ¿cómo dice allá? Le han robado sus crías, que enfrentará a un necio en plena necedad. ¿Ves? Y si usted compara lo que está diciendo ahí, o sea, yo he visto oso, he estado en el estado de Montana y es intimidante. Bueno, mira una gallita que le quita un pollito. ¿Qué hace la gallina? Se le va detrás a uno. Aún a los guaraguaos. A un guaraguao. O sea, aún a los guaraguaos. Y entonces dice, y una osa es extremadamente fuerte. Y eso dice, es mejor encontrarte con esa osa que con un necio, con un fatuo. Y esto es precisamente la persona que no entra
en un razonamiento simplemente lógico, porque no se le está pidiendo que se convierta así en contra de su voluntad, no. Escuchen el argumento, es lo que les decimos. No es ir a un debate a ridiculizar, no. Vamos al diálogo para que podamos examinar cuál es mejor. En el caso de los ateos que tienen a Darwin, tuvieron que buscar una justificación científica, la cual todavía a esta época algunos siguen cuando ha sido desacreditada la teoría de la evolución de Darwin, específicamente la de Darwin. Ha sido desacreditada con los nuevos hallazgos que hemos encontrado, sobre todo la ingeniería genética y así sucesivamente. Entonces lo que han hecho es que han adoptado un nuevo darwinismo. Pero para quedarnos, ¿verdad?, donde lo habíamos dejado, Karl Marx tiene todo este aglomerado de ideas y las coloca dentro de su formación para darle la llamada redención a la naturaleza humana a través del Estado. Correcto. Ese es el asunto. Si esta ideología es real o es pura fantasía, que todos los hombres y mujeres seamos iguales, en paz y en armonía. Entonces el Estado va a eliminar a la sociedad, a la cultura. La propiedad privada. La propiedad privada, que dice Carlos Marx, y lo anoté por aquí, que pensaba que la propiedad privada y la división laboral eran la causa de la corrupción social. Vuelvo otra vez, la propiedad privada y la división laboral eran la causa de la corrupción social. Entonces él crea una fantasía que le llamamos utopía, la construcción de una sociedad perfecta. Ahora la pregunta que uno tiene que hacerle, ¿ha visto alguna? Cuidado que van décadas. ¿Cómo es? Los frutos que esas ideas han traído, ¿no? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Ha sido decepcionante. Por eso es que se ven más personas saliendo de estos países que tienen este tipo de filosofía para venir a buscar el sueño que nosotros tenemos de esta libertad de que podemos transportar a donde nosotros querramos, siempre y cuando los medios lo permitan. Y aún inclusive Ajá. en nuestra sociedad que vivimos una libertad, hay aquellos que creemos en el gobierno pequeño, no en el gobierno grande. Eso es. Porque el gobierno, para nosotros los conservadores, el gobierno mientras más grande, más oprime, más burocracia, más gasta, más impuestos, peor mayordomía se da. Los recursos no son utilizados sabiamente. Ejemplo, Puerto Rico, con 78 municipios, 149 agencias gubernamentales, un país de 3.5 millones de habitantes. Que cuando uno compara con Nueva York, ¿cuántos habitantes tiene? Estaba pensando en eso, pastor. 9 millones. 9 millones. Y apenas tiene un alcalde. Un solo alcalde para 9 millones. Hombre. Y en Puerto Rico tenemos ¿cuántos? 78. Estamos poniendo todos los huevos en la canasta del Estado. Sí. En vez de concentrarnos en que las cosas funcionen correctamente. El Estado es un instrumento, no es el fin. Para nosotros los cristianos, el fin es nuestra relación con Dios. Con Dios. Y hacer lo mejor de lo que Él nos da. Ser buenos mayordomos, administrar bien. ¿Ves? En eso, hace un ratito estábamos conversando sobre esto, ¿verdad? De si todos practicáramos, vamos a ponerlo así, los estándares que establece la Biblia. Hace ya varias décadas, el famoso comentarista Ted Koppel, que no es cristiano, es interesante, él no es cristiano, pero en la Universidad de Duke en North Carolina, que es una de las universidades principales en los Estados Unidos, él trajo un mensaje sobre los 10 mandamientos y él dijo algo que fue sumamente importante. Dijo, no son 10 sugerencias, son 10 mandamientos. Y si no siendo cristiano, él entendía que la práctica de los mismos
conlleva a una mejor sociedad y el llevarnos. Una sabiduría extraordinaria. Sí, por eso es que la Biblia constantemente nos habla de esto, de la sabiduría que Dios da y los que la perseguimos, ¿verdad? Esta sabiduría. Pero al que no lo hace, lo considera necio. Necio. En Proverbios 18, el verso 15, el corazón del entendido adquiere sabiduría. El verso 15. Y dice, y el oído de los sabios busca la ciencia, dice acá. Yo tengo aquí, las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender. Tienen los oídos abiertos al conocimiento. Exacto. Y entonces, como no sé cuánto tiempo nos queda, ¿verdad? No, ya se nos terminó el tiempo de este segmento. Entonces la última parte, sí. Entonces hablamos de la... Okay. Después de esta pausa, continuamos, amigos, al último segmento, Alerta Cristiana. Ya puedes descargar la nueva aplicación CTNI. Crea tu propia cuenta para que puedas estar conectado todo el tiempo. Disfruta toda la variedad de nuestra programación. Podrás disfrutar de nuestra señal en vivo 24 horas al día, 7 días a la semana. Aquí podrás encontrar nuestras afiliadas en cualquier parte del mundo. También podrás accesar al portal de Facebook para que te mantengas informado. Podrás dialogar con otros usuarios. CTNI te trae programación sana para toda la familia, noticias, testimonios, programas infantiles, predicaciones y mucho más. Una aplicación que puedes ver en cualquier sitio que estés, ya sea en tu teléfono o tableta. Está disponible para iPhone o Androides. Descárgala ya. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/Apóstol Wanda Rolón. Véanos en youtube.com/WandaRolón y también en vimeo.com/La Senda Antigua. www.alaba.org. Amigos, entramos en el último segmento de este programa. Pastor, nos quedamos ya justo cuando íbamos a empezar a tocar la famosa utopía de Carlos Marx. Sí, bueno, Marx presenta en una forma filosófica con sus ideas lo que sería la sociedad perfecta. Y todas estas ideas donde Dios es completamente eliminado, resulta ser que el Estado ocupa el lugar que le corresponde a Dios. Por consiguiente, hemos tenido como 7, 8 décadas, ¿no? Más o menos, casi un siglo, de testimonio de cuál ha sido el fracaso de esa sociedad sin Dios, a tal extremo que no tienen un punto de referencia para la moral. La establece el Estado. De hecho, prácticamente están eliminando la moral. Sí, para darle freno. Y sin moral ya sabemos lo que pasa. Sí, para darle freno a los caprichos personales. Llegamos a la profecía de que el momento en que todo lo bueno se ha llamado malo y lo malo se ha llamado bueno. No, y también pasa, ¿se acuerda que decía, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará? Se enfriará. O sea, tanta maldad hace que ya la gente ya no quiera ayudar. Bueno, eso es lo que estamos viviendo en Puerto Rico. Eso es lo que estamos Los hijos abandonando, los padres abandonando a los hijos abandonando a los padres, para empezar con el núcleo familiar. Ajá. Los hombres agrediendo a las esposas y viceversa. Viceversa. Los hombres siendo infieles a las esposas Y viceversa. en una culminación increíble, y las mujeres también. El hombre se constituye en Dios en tanto y en cuando pierde la identidad. La sexualidad ya no se sabe ni lo que es. Ese es el problema. ¿Dónde está la utopía, pastor? ¿Dónde está la sociedad perfecta? La sociedad perfecta, pues solamente está en los escritos fantásticos de cada uno de ellos. En cambio, el asunto está
¿cómo yo puedo dirigir, si fuera gobernante, ¿no? ¿Cómo yo puedo llevar a un pueblo hacia a ser bendecidos? No importa cuántos fondos me falten federales, entendemos que cuando la persona tiene el favor de Dios, porque busca a Dios, sobre todo su sabiduría, aparecen los ingresos de donde sea porque Dios da buenas y excelentes ideas. ¿Sí? Pero no se puede ser gobernante o no se puede ser alcalde o no se puede ser asambleísta o director de una escuela o pastor o secretario de educación, que me preocupa mucho las ideas del que ocupe, ¿verdad?, ese puesto, porque es el que va a influir. Y vivir en pecado o con ideas falsas y pretender que vamos a sacar una sociedad perfecta, una utopía, cuando el Estado es el que gobierna. Aquí me parece que el principio importante de toda persona o legislador o lo que sea es buscar qué es lo que dice Dios. Yo no puedo eliminar a Dios de esta discusión. Aunque muchos dicen, no se habla de religión y de política. Sí se habla. El asunto es que cuando uno va a hablar, lo tiene que hacer con respeto hacia la otra persona. Y yo, ya sabe que a cada rato pues estoy dialogando con ateos de todas las edades. El último, como le conté, tenía 13 años de edad. El otro, todo esto en este mes. 60, 62, 63 años, en un diálogo bien amigable. En ambos casos, debido al respeto de mi parte hacia ellos, me dijeron, ha sido una conversación muy amena y hay que considerar los puntos que usted presenta. Ahora, los puntos los presenta el apóstol Pablo. Por ejemplo, en el capítulo 3, el verso 23 a los Romanos, dice en la Biblia Reina Valera de los años 60, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El verso 24 dice, siendo justificados, subráyalo, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y esa palabra redención es que alguien pagó el precio. ¿Sí? Es un lenguaje de cuando se compra al esclavo. Éramos esclavos del pecado. Cristo pagó el precio de esa redención. Él lo pagó. Y la redención nos la dieron gratuitamente. Amén. A quien Dios puso, el verso 25, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia, subráyalo, los pecados pasados. En estos 3 versículos nada más, hay un manantial maravilloso de buenas noticias en la condición pecaminosa de cada uno de nosotros, porque usted y yo hemos tenido que sumergirnos en esta gracia. Amén. Para poder hacer lo que estamos haciendo y hablarle a la gente de la realidad que es Jesucristo. ¿Sabe lo que es que dice que al yo creer que Cristo murió por mis pecados y recibirlo, Él es la propiciación, o sea, canceló, borró mi pecado y dice, por medio de la fe en su sangre, la cual otros textos dicen que es más sublime que los cielos. Dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Tremendo. Ahí hay también una idea de lo que se llaman en inglés el Passover, que especialmente los que han leído el Antiguo Testamento, la historia de Moisés, o por lo menos han visto la película de los 10 mandamientos. La mejor ha sido con Charlton Heston. Exodus también. Los 10 Charlton, mandamientos. Los 10 mandamientos, la de Charlton Heston. Sí. Que se ve cuando ponen la sangre en las puertas. Y la muerte seguida a lo pasa largo, por alto. El ángel de la alto. muerte pasa por alto. Donde no había sangre, entraba y
mataba. Eliminaba. Pues la idea que trae básicamente es esta. Como nosotros hemos recibido la sangre de Cristo y todo ser humano, ¿verdad? Dice, Dios al ver la sangre pasa por alto los pecados de todos nosotros. Hace muchos años atrás, para los años 80, yo pastoreaba en Puerto Rico y traje a un gran hombre de Dios llamado el doctor Rogelio Archilla. Ya él no está con nosotros, pero algún día le veremos en la eternidad. Amén. Y él narró una historia que nos hizo ver claro, lo que hace Jesús. Él encontró que estaba una mujer cristiana en España, estaba haciendo así con un lente de vidrio oscuro. Sí, y ella, como una lupa. No era una lupa, era como oscuro y miraba así la rosa y hacía, cuando la miraba a través del cristal y quitaba roja, cuando la miraba acá, y al doctor Achilla le causó curiosidad y fue donde ella y le dice, hermana, ¿qué es lo que está haciendo? Mire para que vea esta maravilla. Y colocaba así el lente en la flor roja. Y dice el doctor Achilla que al verla a través del vidrio la veía blanca. Por eso era que ella hacía. Y ahí él dice, ahora entiendo lo que es cuando Dios nos mira a través de la sangre de Jesús. Pasa por alto el pecado y nos ve como a través de la sangre blancos. Wow. Esa es la experiencia del creyente. Entonces, no es para ser fanáticos de una religión, no. Es para promover unos principios que hace a una sociedad maravillosamente paciente, bondadosa, honesta, que es algo que realmente necesitamos promover. Claro, qué tremendo. Pastor, se nos termina el tiempo. Hermanos, estos programas, sobre todo el de hoy, no pretendemos enormidades de cosas. Pretendemos que sea alimento. Pretendemos que sea un reto, un paso para cada uno de ustedes para seguir buscando y seguir construyendo argumentos a favor de nuestra fe. Esa es la apologética. Pastor, como siempre, muy agradecido. Un placer siempre compartir con usted. Es un placer para mí y espero que sea de gran bendición lo que hemos hecho durante el día de hoy para toda esta audiencia. Hermanos, Dios los bendiga. Alerta Cristiana.